433. Recibe con agrado este espacio investigativo, estático, creativo, cultural, artístico, interpretativo y musical. Podcast coordinado por Artes Visuales y Música. 433. 433. Podcast coordinado por Artes Visuales y Música. Programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 433. Espacio emitido en Juan de Castellanos. 105.4 FM y jdc.edu.co. Línea inclinada emisora. 433. Hoy en 433. Quien siembra notas cosecha sonoridades en el tiempo. Un saludo muy cordial para ustedes. Mi nombre es Uriel Martínez Peña, periodista de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo de la familia de la Juan. Esta unidad produce contenido para los siguientes medios de comunicación: emisora Juan de Castellanos, boletín desde la Juan y portal web www.jdc.edu.co, junto con las respectivas redes sociales de cada medio. Hoy conduciré nuestro episodio 31 de 433. Podcast coordinado por los programas de pregrado de Música y Artes Visuales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y emitido en Juan de Castellanos 105.4 en la frecuencia modulada y jdc.edu.co/emisora en la internet. Te queremos formular una pregunta: ¿cuánto tiempo dura la canción más extensa que has escuchado? Hoy estaremos hablando de As Slow as Possible, título que en español significa tan lento como sea posible, obra musical que dura 639 años. Sí, ¿cómo lo escuchaste? Es decir, que necesitas 639 años mínimo para escuchar toda la obra, aunque en realidad si la quieres escuchar ya, entonces te ahorraste 19 años, debido a que As Slow as Possible la empezaron a interpretar el 15 de septiembre de 2001, conmemorando el 89º aniversario de nacimiento de John Cage, compositor de esta obra. Y antes de entrar en materia, les presento a nuestro invitado, Johann Sebastián Alvarado Guatibonza, magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en la ciudad de Tunja. Hola, ¿qué tal? Espero que todo marche bien. La pregunta de hoy tiene una respuesta insospechada. ¿Qué tan larga creen que llega a ser la pieza musical más extensa compuesta hasta la actualidad? Les cuento que tiene una duración de 639 años. Es una composición de el artista John Cage. Es una pieza indispensable para entender precisamente la repercusión de John Cage como pensador, como teórico, y cómo la filosofía empieza a tener una repercusión dentro de su producción como artista y como músico. Esta pieza de 639 años tiene el título de As Slow as Possible, o la variación número 2 para pieza de órgano, y se empezó a fraguar en torno a los años 80 del siglo pasado, cuando Cage venía pensando precisamente en la lentitud de la interpretación. Esta pieza actualmente se está ejecutando en Halberstadt, Alemania, en la iglesia de San Bucardi, y fue una acción conjunta que deriva de la idea original de Cage, pero que finalmente logra unos aliados intelectuales que están vinculados con la filosofía y con la música, y en torno a los años 90 deciden iniciar a darle vida a este proyecto, precisamente porque no hay un límite temporal. Es decir, hablamos de 639 años, hay un límite temporal, pero es una acción humanamente imposible realizar en términos prácticos. Entonces esta propuesta empieza a cobrar vida y se asigna a la población de Halberstadt en Alemania, precisamente porque en esa iglesia de San Bucardi surge particularmente la construcción de uno de los primeros sistemas de teclado para órgano. Es decir, es como si allí hubiese surgido parte de la historia de la modernidad en términos de música, ¿no? Y es curioso porque muchísimas veces se cree que la Edad Media es una edad oscura, pero finalmente habían unos deslumbramientos intelectuales lo suficientemente interesantes. En ese orden de ideas, la idea surge de Cage, la ejecutan unos aliados intelectuales posteriormente.
para darle de alguna manera un tributo, ofrecerle un tributo al compositor norteamericano John Cage. John Cage fallece en el año 1992 y pocos años después empiezan sus fanáticos, sus seguidores, como sus pensadores, a teorizar un poco sobre cómo llegaría a ser esta realización de la pieza. Entonces, finalmente se empieza a construir la pieza en un proceso muy complejo. Se construye un órgano completo, se tiene en cuenta la idea inicial de Cage y hay una activación mecánica que permite el fluido continuo de aire en los tubos del órgano. Las variaciones de la pieza han sido muy pocas, contamos quizás una docena a lo sumo. La más reciente fue este último 5 de septiembre del año en curso, y lo curioso es que esta pieza inició con un silencio. Inició el 5 de septiembre con un silencio de 17 meses. Inició a emitir un sonido audible el 5 de febrero de 2003. Podríamos pensar que es una necedad quizás, pero verdaderamente se empieza a ejecutar el 5 de septiembre del 2001, conmemorando el aniversario número 89 del nacimiento del compositor John Cage. Es que precisamente el silencio fue fundamental para Cage. De hecho, a John Cage le debemos el título de este podcast 433, porque en torno a 1952 John Cage, luego de haber visitado una cámara anecoica en Harvard, sale pensando sobre el silencio, y es que la cámara anecoica aísla a la persona que esté dentro de todo sonido externo. Entonces solamente le queda por escuchar dos cosas: un sonido grave, que es la circulación de la sangre por el sistema circulatorio, por las venas, suena, y el otro sonido, que es más bien agudo, es el mismo sistema nervioso. Entonces John Cage se queda pensando sobre esto y plantea unas fuertes relaciones conceptuales con el sonido, con la velocidad, por ejemplo. Por eso, particularmente, esta pieza As Slow as Possible, con una duración planeada de 639 años, inicia con un silencio de 17 meses. Pero por otro lado es que el silencio siempre ha sido conmemorativo, ¿no? Es decir, los minutos de silencio son un lugar común para ofrecer cierta lógica de respeto hacia el fallecido, pero también nos vincula con una necesidad de construcción espiritual. No en vano esta pieza se está construyendo, se está planeando, se está pensando para una iglesia medieval. Entonces esto fue 433, As Slow as Possible. Les recomiendo que entren a revisar un poco sobre la historia de esta pieza, que es lo suficientemente interesante como para no citarla. Y aquí tenemos una duda que nos asaltan: ¿esto es arte? Bueno, el arte, aunque no tiene una definición, quiebra la lógica de las acciones, precisamente. Nos permite adentrarnos en otra realidad, pensar de otra manera. Mi nombre es Sebastián Alvarado y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Halberstadt es una ciudad que en 2015 tenía 43.800 habitantes. Forma parte del estado federal de Sajonia-Anhalt. Esta ciudad se encuentra ubicada en la región central de Alemania. Y otro dato para tener en cuenta: John Cage nació el jueves 5 de septiembre de 1912 en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y murió el miércoles 12 de agosto de 1992 en la ciudad de Nueva York, también en Estados Unidos. Él fue compositor, teórico de la música, escritor y artista, según el portal web universes.art. Recuerda que puedes volver a escuchar, comentar, compartir y descargar de forma legal y gratuita este episodio del podcast 433 en youtube.com/Juan de Castellanos y en soundcloud.com/Juan de Castellanos. Y ten en cuenta, quien siembra notas cosecha sonoridades en el tiempo.